Señor, que nos permites tener esta asignatura a través de los medios técnicos que tenemos. Gracias por los alumnos que donde están pueden conectar de su casa y podemos avanzar y aprender cómo responder a las cuestiones tan cruciales que afectan la vida cristiana, que afectan tu vida. Te damos gracias por esas cosas. Ayúdanos en el tiempo que vamos a estar conectados, que todos los ordenadores, los portátiles y de internet pueden funcionar. Y aquí en el seminario que también podemos tener todo funcionando. Damos gracias por lo que tú harás y ponemos manos y pedimos por Evelyn que tú ayudes a ella a poder también conectar si ella puede, no que puede verlo después en la grabación. Y te damos gracias por todo lo que tú estás dándonos en este tiempo. En nombre de tu Hijo Jesús. Bien, muy bien, pues creo que se me olvidó poner de grabar y lo ha hecho Isaac por mí, por eso está aquí para controlar. Voy a compartir la pantalla con la presentación y vamos a... Está perfecto aquí, pero... Aquí no me sale a la pantalla. Luego tiene pantalla completa. Sí, pero que tiene que abrirse y no... La pantalla como antes. ¿Ya lo veis? Ahora sí. Bueno, entonces, esta es nuestra asignatura, cuestiones cruciales del ministerio, que empieza hoy, 12 de mayo, y termina el 30 de junio, que son 8 martes que vamos a estar conectados. No sé si ya más cerca al final, los que están aquí cerca como José Antonio y Ezequiel van a poder venir presencial en las últimas 3 o 4 semanas, no sé, según las fases que permiten. Y si quieren venir, pues podrían, porque yo cada semana estaré aquí, si Dios quiere, para conectar con Isaac y asegurarnos que todo va bien. La imagen que ve abajo, lo encontré cuando estaba buscando imágenes de la posmodernidad. Y este es uno de los que salió y me llamó la atención porque ¿qué es lo que ves en la imagen? Muchas personas, muchas cosas de comercio, de ocio, de una sociedad, no sé si está en una ciudad de Asia, en Hong Kong o ahí, porque no es Times Square de Nueva York, es otro sitio similar, pero la idea que tiene es que estamos en un mundo así, un mundo pluralista, un mundo lleno de cosas, por lo menos en Occidente. Y esa es una de las cosas que vamos a ver hoy. Entonces, más adelante volveremos a la presentación, pero quiero entrar ahora en la programación y no tenéis que buscarlo porque lo tengo aquí en PDF y vamos a compartirlo para que podamos seguir todos en... Ahí está. Y bueno, ese son los apuntes que veremos luego, pero aquí está la programación. ¿Lo podéis ver bien? ¿Todos? ¿Sí? Bueno, entonces, descripción del curso es un estudio de las cuestiones y temas actuales que atentan contra la fe bíblica histórica y necesitan ser respondidas. Incluye un panorama de cuestiones teológicas más significativas que confrontan al cristiano en la sociedad postmoderna. Se examinan temas como el pluralismo, el ecumenismo, movimientos exaltados, cosmovisiones conflictivas dentro del cristianismo. Pero yo luego pongo mi propia explicación. Haremos un repaso de los recientes temas cruciales que retan al cristianismo bíblico histórico desde dentro. Por ejemplo, el teísmo abierto, la iglesia emergente, la nueva perspectiva sobre Pablo, el debate del infierno aniquilación, la nueva reforma apostólica, el dominionismo, todas esas cosas que veremos a lo largo de la asignatura. Además, vamos a estudiar los temas más recientes que retan la postura bíblica ortodoxa desde fuera. Y no estaba en la descripción, pero yo también quiero tocar cosas como el nuevo ateísmo, aunque ha ido menguando en los últimos 10 años, pero el nuevo ateísmo, la ética postmoderna, cosas que tienen que ver con la eutanasia, el aborto, el matrimonio homosexual, cosas así que vienen desde fuera de la iglesia. La ideología LGTB, como está ahí,
quizás el feminismo radical, cosas que están ahí en el mundo y van filtrando y entrando en ciertos sectores de la iglesia. ¿Cómo podemos responderlo bíblicamente? Entonces, esta es la idea que tenemos para el curso. Voy a hacer lo mejor que puedo cada semana, pero es mucho para cubrir y ya veremos si lo podemos, pero por lo menos vais a tener vais a estar expuestos a las cosas. El libro de texto es ese de Whitmer, el libro de No dejes de creer, por qué vivir como Jesús no es suficiente. Va explicando eso en los primeros capítulos, que no es suficiente solo actuar, sino hay que seguir creyendo también. Y los versículos de la Biblia pues, iremos poniendo. También hay otros libros que recomendamos y he traído algunos que se me olvidó sacarlos cuando estamos montando todo. Voy a cogerlo un momento. Algunos que están ahí. Este está en inglés, El mundo postmoderno de Erickson, mismo que ha hecho la teología sistemática de Erickson. Está de Mario Fumero, La iglesia enfrentando el nuevo. Ese está más acerca de sectas y cosas religiosas que afectan a la iglesia. Esto del nuevo ateísmo salió hace, no sé, 4 o 5 años, de Antonio Cruz. La nueva tolerancia de Josh McDowell está en la lista. También Convicciones más que creencias, que es otro libro que trata de cómo los valores postmodernos nos afectan. Y de respuestas a dilemas morales, no sé si podéis verlo más o menos, está también ahí. Todos son libros que a veces son difíciles de conseguir porque solo vienen de América, pero creo que todos están aquí en la biblioteca para pedir prestado si está cerca y puede hacerlo. Y si no, pues tiene el libro de Whitmer y tiene los apuntes que son casi 50 páginas y cuando termino no sé hasta dónde estará, pero voy a tratar de mantenerlo dentro de un límite razonable. Pero hay muchos recursos ahí que se puede usar. Y en la cosa de ecumenismo se me olvidó coger los libros, que hay 2 o 3 ahí que también ayudan, sobre todo este último que está aquí de Richard Ramsey. A ver si pongo el aquí. ¿Estáis viéndolo ahí? La última, Richard Ramsey, Católicos y Protestantes, ¿cuál es la diferencia? De hace ya 18 años, pero es un libro genial que trata del ecumenismo muy bien. Entonces, todos estos son recursos que podéis usar para ver cómo responder a estas cosas. Las metas de la asignatura: reconocer los temas actuales y que la iglesia y los creyentes tienen que enfrentarnos, describir los peligros básicos, los temas que presentan un peligro que presentan a la autoridad de la Biblia y la vida cristiana, analizar los otros puntos de vista de una doctrina o de una cuestión y expresar por escrito tu opinión. Esa va a ser la primera tarea. Aquí en este bloque es la primera tarea que voy a explicar y dar una conclusión. Luego explicar en qué manera un creyente puede responder a los temas. Esta es otra tarea que tiene versículos bíblicos para poner. Confiar más en la autoridad inerrante de la Biblia para proveer todo lo que el creyente necesita. Y luego investigar una cuestión o tema crucial, pues ese ya lo vimos ahí arriba en el punto 3, de analizar el otro punto de vista que voy a explicar ahora en las tareas. Entonces, en el informe de preguntas y respuestas, al final de cada capítulo en el libro de Whitmer, llega al final y, bueno, en la introducción no, pero a partir del capítulo 1, al final del capítulo, perdón, al final del libro, en la página 200, en la página 245 empieza preguntas para la discusión. ¿Lo ves? Y entonces ahí en capítulo 1 yo he escogido 1 o 2 preguntas que tenéis que responder, y en capítulo 2 igual, y así. Entonces vais a ir contestando algunas de las preguntas que va con la lectura, y tiene que mandarme
por escrito en un Word o colocarlo en Classroom para que yo pueda ver la respuesta que dais a esto. Y esta será la lectura y respuesta a la pregunta, que son 30% de la nota. Son 6 lecturas a 50 puntos cada uno. Luego vienen las tareas y para eso tendré que ir leyendo en los apuntes, en la cosa extra que mando, que el otro día puse 3 PDF, un artículo de José Daniel Espinosa, uno de Jaume Llenas de la Alianza Evangélica y otro de gotquestions.org en español. Y eso es para ir leyendo esas cosas y usarlo para responder a las tareas, como la primera de investigar una cuestión, que voy a explicarlo ahora en las instrucciones de tareas al final. Y luego el examen final, y solo hay 3 tareas, son 200 puntos cada uno, que será 600 puntos en total, es 60% de la nota. Y luego el examen final será, después lo pondré a lo mejor para el día 25-26 de junio, aunque todavía nos queda una clase, pero lo pondré de antemano para que podáis ir trabajándolo y devolvérmelo el día, creo que el viernes es el 3 de julio. El viernes 3 de julio sería el límite para devolverme el examen final. Y ya hablaremos más de eso cuando se acerca la fecha. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahí todos? ¿Está más o menos claro? ¿Sí? Vale. Muy bien. Entonces, ahí están los puntos, ¿vale? 300 puntos de las lecturas y respuestas, 600 puntos de las tareas y luego el examen final 100 puntos. Y ahora, aquí hoy estamos en la parte de presentaciones, oraciones, y ahí a la derecha podéis ver la lectura en Whitmer, páginas 13 a 46, que son la introducción, capítulo 1, capítulo 2, y luego las preguntas que quiero que respondas en la página 245. ¿Vale? Y tenéis, no tiene que entregarlo hoy, este es para entregar para el lunes de la semana que viene. Y hoy vamos a tener la introducción. Luego, cada semana tiene la lectura y las preguntas para entregar, pero la primera tarea tiene que entregarlo aquí el día 26, ¿vale? El resumen de una cuestión crítica actual. Y ahora vamos a ver las instrucciones que están al final del calendario. Pero ese será el día 26, la primera tarea gorda, por decirlo así. Y luego, pues, más lecturas. Y luego el día 9 de junio, la segunda tarea, que es una tabla de resumen de personajes destacados. Y voy a pasaros el PDF que podéis ir rellenando. Y tiene ya unos 14 o 15 personajes que son de los movimientos y las cuestiones que estamos considerando, y tiene que poner una breve descripción de qué movimiento es, que va con la persona y cómo responder a la persona bíblicamente, etc. Y ya la semana que viene voy a mostraros la tabla. Es que no me encontraba, ayer estaba con Isaac y no lo encontraba en mi clase, lo he puesto a guardar y se ha ido a otra carpeta, tengo que buscarlo. Y luego el día 23 es cuando tienen que entregar la tarea 3, que es otra tabla, y tiene versículos bíblicos para responder al movimiento. Entonces, ahí habrá una lista en el lado izquierda de una docena de cuestiones o de movimientos. En medio tienen que poner una breve descripción de qué es el tema, de qué se trata, y luego en la última columna solamente los versículos, no escritos, pero la cita de los versículos que responden a este movimiento, que lo vamos a ir viendo en los apuntes y durante toda la asignatura, más o menos ahí. Y estas son las 3 tareas que hay. Están repartidos cada 2 semanas. Hay una tarea para entregar. Luego el examen final, que también ese día hay cosas, como dije, que vamos a ir considerando, pero el examen final lo procuraré dar el día antes o 2 días antes para que podáis empezar a trabajarlo. Y es el libro abierto, como siempre hago, ¿vale? Ahora, aquí están las instrucciones. La tarea 1 es la del 26 de mayo. Preparar un resumen de una cuestión crítica actual de la asignatura. Es decir, una de las cosas que vamos a ver ahora en el índice de los apuntes, en la tabla de contenido, dije uno, dice, pues a mí me interesa el nuevo ateísmo, o a mí me interesa tal cosa.
y tiene que hacer una breve investigación del tema presentando los dos lados, que es el lado que es la cosa novedosa que presenta y qué es lo que está cambiando, que lo que era antes, algo así. Y como conclusión, una evaluación crítica bíblica del tema que tú, con tus conocimientos y lo que has estado leyendo, puedes presentar. Y entonces tú presentas los argumentos de cada lado del tema, por ejemplo, si tiene que ver con el reino ahora o lo que se llama el dominionismo, que vamos a verlo casi en la semana 6 o 7, pero si ese te interesa, pues tú pones, ellos dicen que tal, pero la postura antes de ellos existir era tal, y explica los dos lados en breve. Y luego mencionar en cuáles maneras el tema es erróneo desde la perspectiva del cristianismo bíblico histórico ortodoxo y qué peligro tiene, o por lo menos un par de ellos. Y este se puede entregar el día 26 de mayo y puede aprovechar la tarea como si fuera un breve estudio, presentación para un grupo en la iglesia, para los adultos, la reunión de hombres, de mujeres, de jóvenes, o para un retiro. Pero es escribirlo como si fuera a presentarlo aquí en la clase un día, una presentación de media hora, 40 minutos, y te hace un mini experto en el tema. Algo así. ¿Me seguís hasta ahí? ¿Entendéis lo que...? ¿Sí? Vale. Y ese para escribirlo en un Word de 2 o 3 páginas a doble espacio y poner una bibliografía chiquitita al final. Si tiene 3 o 4 fuentes, pues me dice cuáles eran. Y si pone una cita, siempre entre comillas con nota al pie de página. Todo eso es el formato Turabian, como usamos aquí, pero no lo he puesto así con el nombre de Turabian, pero ese es más o menos lo que tenéis que seguir usando para saber manejar este formato. Tarea 2, la tabla de investigación de los personajes, y luego tarea 3, la tabla de versículos, ¿vale? Ese es todo lo que es la programación. ¿Hay alguna pregunta o duda de algo? ¿Está todo bien? Entonces voy a quitar eso y vamos a volver a la presentación. Esos son los apuntes y este sale en la presentación, pero a lo mejor va a ser muy chiquitito para verlo. Entonces voy a poner ahora el índice y ponerlo a ancho de página para verlo Entonces, aquí los temas que vamos a considerar hoy, la introducción y el pluralismo y posmodernidad, que podéis ver aquí en la pizarra aquí detrás. Bueno, ellos no pueden verlo, ¿no? Es chiquitito, pero es muy chiquitito. Luego vamos a considerar, si Dios quiere, la iglesia emergente, qué es eso, el nuevo calvinismo, modelos de iglesia crecimiento, tipo la iglesia de propósito, la iglesia de Willow Creek, cosas así que algunos de ellos ya incluso estoy dudando de que ni siquiera decirlo porque han pasado de moda casi, ¿no? Pero siempre queda un rescoldo por ahí que puede afectarnos. Y luego la próxima semana la ideología LGBT, el feminismo, la nueva perspectiva sobre Pablo, el ecumenismo. Parte de esa cosa estoy tratando de seguir el orden que tiene Whitmer en su libro y por eso estoy tratando de compaginar un poco con lo que vais leyendo para no perder el hilo demasiado. Luego la cuarta semana son las religiones del mundo, que él habla un poco de eso, la nueva era, el movimiento contemplativo místico, y ese es algo nuevo, el movimiento hebreo mesiánico, porque aquí hay un hermano en mi grupo de predicación expositiva que va a la iglesia bueno, no quiero decir el nombre pero hay un hermano en su iglesia aquí en la zona de Sevilla, un hermano que está muy metido en eso del movimiento hebreo mesiánico y está incluso animando a la gente en la iglesia de aprender oraciones en hebreo, de leer el hebreo porque el nombre de Dios y lo que explica todo eso en hebreo tiene cosas poderosas y en fin, que es algo vinculado un poco al místico y a lo que se llama la Kabbalah de los judíos y como ha surgido hace 2 meses apenas o 3, fue en marzo. Yo decidí poner un poco sobre eso porque
es algo que lleva tiempo. De hecho, Mario Fumero, el que escribió este libro hace 20 años, en el año 99, 2000, escribió otro después que se llamaba Los Nuevos Gálatas, o Los Gálatas del Nuevo Milenio, o algo así. Y es una del movimiento más grande en Latinoamérica, pero hay gente que hasta cambian su nombre. Si mi nombre es Pepe Gómez, pues yo me voy a poner que soy Judá Ben Simón o algo así. Voy a cambiar mi nombre para ser más cerca de Dios. Y este ha pasado en gente en Latinoamérica. Entonces, igual aquí en España todavía no es muy fuerte, pero quería tocarlo. Luego, el debate del infierno y la aniquilación es casi algo perenne, que está ahí siempre. Ha estado muy caliente hace 10 años. Incluso aquí, en la Alianza Evangélica en España tuvo un debate muy grande sobre ello y tal. El teísmo abierto también ha menguado un poco, pero está ahí. Yo el otro día estaba leyendo un artículo acerca de J. Kuhn, de Una Buena Misión, pero ellos tienen una teología que va con el teísmo abierto. El movimiento misional es este movimiento que dice que la iglesia no debe estar en un edificio, no debe tener pastores, sino en las casas, grupos pequeños. Y este también era muy de moda. Ahí se mueve mucho Félix Ortiz y algunos otros que conocemos aquí en España. Y vamos a tratar de ver qué tiene de positivo y negativo. Todo eso algo tiene de positivo. Como dice Weber, no comulgo con él en todas sus posturas, pero la actitud que tiene sí. Yo quiero tener una actitud así de trabajar, de dialogar y entendernos, ¿no? Luego viene la inerrancia y autoridad de la Biblia, otro tema que es perenne y hay casi siempre, pero los debates de la traducción con lenguaje inclusivo, con qué grupo de manuscritos usar, vimos un poco de eso en una de las clases en Romanos, pero lo voy a incluir si puedo. Luego la teología pentecostal, carismática, la tercera ola, todo eso se va mutando casi como el virus de COVID-19. Se va cambiando, aunque lleva un siglo y pico, pero y luego el movimiento de guerra espiritual ya casi no se escucha, pero hace 10, 15 años era muy de moda y el dominionismo es lo que está de moda ahora y este está vinculado también con el nuevo calvinismo. Curioso, pero lo veremos, si Dios quiere, la semana que viene. Y luego el nuevo ateísmo, el diseño inteligente, y quizás ahí si me queda algo por meter, pues lo meteré y una conclusión. Así que vamos a estoy a lo mejor mordiendo más de lo que puedo masticar, pero estoy tratando de exponeros todo lo posible, lo que puede estar ahí, que puede afectaros y provocar algún tipo de trastorno, de duda, de problema con vida espiritual, con tu iglesia, lo que sea, y que puede por lo menos estar un poco, como dije en alguno de los mensajes que escribí, al loro, ¿no? Estar al loro de cosas que están ahí y saber un poco cómo y ese por dónde vamos a ir. Y entonces, ahora sí podemos entrar en la presentación en sí. Y voy a dejar los apuntes aquí para volver después, pero voy a dejar de compartir y vamos a la presentación y voy a poner la... ¿Ya? Perdón. Entonces voy a ponerlo otra vez, compartir pantalla. Vale. Cuestiones cruciales del ministerio. La descripción lo vimos en un estudio de las cuestiones, temas actuales que atentan, ahí es la palabra clave, tenía que haberlo subrayado, atentan contra la fe bíblica histórica y necesitan ser respondidas. Entonces, lo que nosotros vamos a ver desde dentro y desde fuera, ¿cómo podemos responder bíblicamente? No voy a repasarlo mucho, pero eso es lo que vimos como el propósito de la asignatura. ¿Vale? Ahora, este lo acabamos de ver en los apuntes. En la tabla de contenido, como dije, no sale muy grande, pero podéis ver
que son muchos temas que tenemos que cubrir, 2 o 3 cada semana durante 8 semanas, son más de 20 temas. Yo decía 15, 16, pero realmente son más de 20. Y este no va a costar trabajo, pero espero que pueda ayudaros en forma panorámica, porque realmente meternos muy detalladamente en cada cosa no podemos, pero por lo menos exponernos un poco a lo que está por ahí, ¿no? Ahora, en los apuntes, en la introducción, en la página 2 de los apuntes, dice, ¿por qué estudiar cuestiones controversiales? Y yo puse ahí una serie de preguntas y decía, pero ¿por qué vamos a meternos en eso? ¿No eso va a provocar división? ¿O no vino Jesús solo para reconciliar y nosotros tenemos que ser reconciliadores, embajadores de reconciliación y no meternos en esas cosas? Pero no, es verdad, todo eso es cierto, pero no podemos porque la gente dice, no, pero no está bien sacar esas cosas y debatirlos. Pero ese es como una pantalla de humo. Entonces, no podemos obviar las cuestiones que vienen porque nos afectan, nos vienen encima y nos afectan. Y no podemos dejarlo ahí como si nada o como yo puse en los apuntes. Son preguntas importantes, pero no, y tienen validez como interrogantes, pero no podemos dejarlo ahí como un escapatorio, ¿no? Como el punto final es, no hay que tocar nunca nada de eso porque solo provoca división. Pero es una cuestión, yo puse, es una cuestión de madurez espiritual. En Judas 3 dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y es una exhortación muy clara que tenemos que seguir. Y a veces lo dejamos solo como algo de apologética, pero realmente no es solo de apologética, es una cuestión de madurez espiritual y una responsabilidad que tenemos para con el Señor y para con otros creyentes que puede estar confundidas o necesita nuestra ayuda o nuestra madurez para resolver las dudas y las cuestiones que esas cosas provocan. Y nosotros podemos responderlos en una forma correcta que vamos a ver en los versículos de 1 de Pedro 3:15, que dice que está preparado para responder, pero dice con mansedumbre y reverencia. Y Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:24, dice que el que quiere corregir debe de hacerlo, corregir, pero no siendo contencioso, sino amable para con todos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen a la sana doctrina. Entonces, nosotros tenemos esta responsabilidad que el Señor nos ha dejado y vamos a ver algunos otros versículos más al final de la presentación, pero es una cuestión de madurez espiritual y de responsabilidad para con el Señor. No podemos dejarlo simplemente ahí. Y la idea de responder a la gente de la esperanza que tenemos en Jesús, obviamente no es una esperanza solo en Jesús como la persona resucitada, nuestro Salvador, todo eso, sino que va más allá la esperanza que tenemos en cosas que tienen que ver con lo que es la voluntad de Dios para nosotros, lo que es la vida cristiana, lo que es las cosas por venir. Es decir, que la esperanza que tenemos cuando tenemos que responder a la gente que nos demanda razón, tenemos que saber y estar preparados a cómo responder a muchas cosas y no solamente a Jesús como todo es Jesús. Y hay gente que dice eso, no, déjalo de más fuera y solo tiene que enfocar en Jesús. Pues es como una media verdad y nosotros tenemos que estar preparados a ir más allá a otras cosas. Y luego la Biblia en esos pasajes y otros nos manda estar preparados para dar respuesta, para enseñar la sana doctrina. Y ahí hay casi 8 o 10 versículos que hablan de la sana doctrina. Y de hecho el artículo de José Daniel Espinosa, que estaba en Protestante Digital, él estaba resaltando esto, que ya cuando una persona dice, no, pero ese no está bien, te pone a ti como el malo de la película y tú hablas de la sana doctrina, qué fundamentalista eres, qué anticuado. Pero son cosas que la Biblia nos pone y tenemos que saber estar preparados para responder y estar ahí.
Luego también el Señor Jesús y los apóstoles, todos en sus escritos, en las epístolas de Pedro, de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, todos hablan de que vendrán falsos maestros, falsas doctrinas, y tenemos que estar preparados para responder. Gente que son burladores también, hay doctrinas de demonios, dice Pablo a Timoteo. Entonces, esto está ahí. No podemos ser ingenuos y decir que no, pero todo el mundo es bueno y todo va a salir bien, como si seguir a Cristo era una senda de color de rosa, ¿no? Y cosas así. Tenemos que estar preparados, y esas advertencias están ahí por un motivo. Y ahora se puede llevar a un extremo, y hay gente que lo han hecho, que tiene hasta ministerios completos que se dedican solo a eso, a encontrar los fallos y las cosas que no van con ellos, y publicarlo a los cuatro vientos diciendo esto está mal, esto está mal, esto está mal, y casi nunca encuentran nada que está bien. Y no estoy diciendo que queremos ir en esta línea. Yo por eso me gusta el libro de Wimber, por su actitud, aunque él quizás se abre más de lo que yo me sentiría cómodo haciendo, pero yo creo que yo podría andar mucho camino con él, porque tiene lo que él dijo, una postura abierta, pero abierta en la ética, pero no en la creencia. Ahí es donde él sigue siendo conservador. Y este es algo importante. De hecho, él tenía un gráfico que trató de poner en la página 19 del libro. Es ese gráfico que está ahí, no sé si se ve más o menos bien, pero está en la página 19, y él dice que los liberales tienen su doctrina, su ética es liberal, y también su ética es más importante que la doctrina, y es liberal, y luego su doctrina es liberal porque se pone en segundo lugar con la ética. Y él dice que él es conservador porque tiene la doctrina, que sigue siendo más importante que la ética, pero la doctrina y la ética tienen que andar de la mano, y no que uno es lo único que se pone. Y él habló de eso desde su perspectiva de una tradición muy reformada del medio oeste de Estados Unidos, y en la zona de Michigan, de Chicago, de toda esa zona, que él explica, de que él pensaba que yo fui criado así, esto está bien, pero ahora él entiende que no es solamente mantener una ortodoxia fría y calculada y muerta, como dicen algunos, sino que hay que añadir mucho más a esto. Y entonces, por todos estos motivos, tenemos que estar preparados para... ahí está, ha vuelto alguien porque el micro se abrió. Tenemos que estar preparados para responder a estas cosas. Las advertencias están ahí, y no es solamente porque queremos atacar, sino queremos corregir y trabajar bien. Luego vivimos en un mundo pluralista, postmoderno, que nos obliga a saber cómo navegarlo, porque el Señor dijo que tenemos que estar en el mundo, no del mundo, pero en el mundo. Y para estar en el mundo y saber lo que está bien y lo que no, tenemos que conocer bien la palabra y cómo responder a estas cosas. Y ese nos da varios retos que vamos a ver aquí ahora al final. Nos retan desde dentro del cristianismo, como yo dije, pero también desde fuera. Entonces, el pluralismo. Vamos a la página 3 de los apuntes, y el pluralismo, pues sabemos que el mundo de... Bueno, estoy al final de la página 2 y luego al principio de la página 3. El pluralismo en el siglo XXI es un mundo pluralista, especialmente en la parte occidental. Si leísteis un poco el artículo de Jaume Llenas, él habla mucho de eso en su introducción, que el postmodernismo es casi solamente en el mundo occidental. Yo lo amplío un poco más a los países también donde Europa occidental, mucha de Europa oriental también, porque en el este de Europa y en Rusia, pues esta actitud está cada vez más. En los países de América, tanto Norteamérica como Centroamérica, Sudamérica, todo está influenciado por esta idea del pluralismo. Y los países que eran colonias occidentales en África, como Sudáfrica, también Kenia un poco, aunque
lo que tenía más influencia occidental, sobre todo Sudáfrica, y luego en Asia, pues países hasta ciertos países que Tailandia, Singapur, tiene más influencia occidental, y en Australia, en Nueva Zelanda, todas estas zonas, pues tiene una actitud así pluralista, pero también es cada vez más la perspectiva de lugares y culturas no occidentales, en Medio Oriente, en la India, en China, pero es porque es a través de la influencia de la globalización, ¿no? Entonces, eh, por los contactos comerciales, materialistas, todo eso va ayudando a que crezca una influencia de pluralismo. Y ahí el dibujo que encontré, un mundo más plural, pues ahí se ve diferentes cosas de religiones, de conceptos, de filosofías, de culturas, de lo que sea, pero todo está ahí mezclado, un mundo más plural. Y este punto 2 aquí es lo que es el pluralismo, es una coexistencia, una mezcla de filosofías e ideas, conceptos religiosos o espirituales, valores y normas morales que uno tiene, y también estilos de cultura en cuanto al lenguaje, el uso del lenguaje, lo que está permitido, la música, la vestimenta, la forma de vestir, cosas así. Todo esto es parte del pluralismo en una mezcla de estas cosas. Y luego, punto 3, perdón, punto 3, el pluralismo crea el relativismo o el rechazo de absolutos. Y esto está en la página 3, el punto más grande, que el pluralismo crea un ámbito en donde impera el relativismo frente al absolutismo. ¿Y qué es el relativismo? El relativismo es la doctrina según la cual el conocimiento humano solo tiene por objeto las relaciones sin llegar nunca a lo del absoluto. Es decir, que todo se basa en lo que es el momento, una relación aquí, un contacto allá, pero no hay nada absoluto, y sobre todo en la verdad no hay una verdad absoluta. Y este relativismo lleva un rechazo de los absolutos. Lo que voy a tener que hacer, dejar aquí la presentación y volver a los apuntes, porque veo aquí hay unas citas de varias personas que necesito leer y quiero que podáis verlo, y en el tiempo de postmodernismo también. Entonces, el punto aquí de postmodernismo, que tiene sus 5 subpuntos, este también lo vamos a ver en los apuntes ahora que voy a poner en la pantalla para que podamos seguir, ¿sí? Y luego volveremos después a la presentación, ¿vale? Ese es muy complicado porque tenemos que ir dejando de compartir y luego volviendo a compartir, y es un poco frustrante, pero ahí está, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces la introducción ya lo hemos cubierto, y vamos a la página, el pluralismo también lo hemos cubierto, y estamos ahora en el punto 3 del pluralismo, aquí. Voy a bajar la página. Y el pluralismo crea un ámbito en donde impera el relativismo frente al absolutismo. Y ahí es la definición del relativismo que acabo de leer, del punto A minúscula. Y B, el relativismo lleva un rechazo de absolutos o la posibilidad de que haya absolutos, tanto en el sentido filosófico, es decir, que en la epistemología, que es lo que sabemos acerca de la verdad, pero también en el sentido religioso, en cuanto a la teología y doctrina. Rechaza que hay un Dios absoluto o que hay un solo Dios verdadero, que hay doctrinas que son absolutas, pues ese es un rechazo. Y el único absoluto, y lo he puesto en comillas, es que no hay absolutos, lo que en sí es una contradicción. Pero esto es lo que, por desgracia, es lo que pasa con el pluralismo. Ahora, mucho del pluralismo es debido a los cambios que vinieron del humanismo renacentista del siglo XV y de la reforma del siglo XVI. Esto es algo que muchas veces no nos damos cuenta, pero el individualismo democrático, el reclamo a mis derechos, la tolerancia de otras opiniones, por muy extremos que sean, son resultados derivados de la reforma del siglo XVI y del humanismo del Renacimiento, pero contribuyen al pluralismo. Aquí tengo un autor, Carlos Contreras, que escribió en un libro, era un
un libro acerca para el quinto centenario de la Reforma hace un par de años, dice, muchos piensan que la Reforma fue principalmente un movimiento negativo en contra de la Iglesia Católica Romana, que terminó estableciendo una nueva religión protestante. Pero la Reforma que empezó hace 500 años fue mucho más que esto. Fue el atrevimiento de los reformadores de recuperar el entendimiento histórico de la verdad de la Escritura. Ese, por un lado, dice, mire lo que tengo subrayado. Lo que trajo a su vez una nueva forma de ver el mundo en sí. Es decir, que un cambio de cosmovisión. Era mucho más que un cambio religioso. Era un cambio en la manera de entender la realidad y la vida del ser humano. Los conceptos fundamentales de la Reforma trajeron implicaciones que tuvieron repercusiones en el mundo medieval y que son el fundamento de realidades modernas, es decir, el modernismo que empezó después de la Reforma, muy significativas. Es importante que reconozcamos esas repercusiones para valorarlas como parte de la gracia de Dios mostrada al mundo. Y ahora, él dice en otro párrafo, la Reforma establecía los fundamentos de una democratización de la sociedad al elevar el valor, la preparación y la participación de todos los sectores de la sociedad. No era solamente la nobleza que tenía valor, ya todos los gremios tenían valor, cada persona tenía valor, cada trabajador. Todo esto ya cambiaba y viene de la Reforma. Ahora, hasta hoy se ha llevado quizás a un extremo en algunos ámbitos, pero su pienso está en los conceptos que salen de la Reforma. Y él concluye diciendo, pero podemos ver que como resultado de esa nueva luz, también generó una nueva perspectiva del valor del individuo, todo lo que dijimos antes de los derechos individuales, mis derechos. Todo eso viene de la Reforma, ¿no? El individualismo y la democracia como un derecho. La Reforma puso en la mano de los hombres la palabra de Dios y eso colocó al hombre en la posibilidad de acceso al conocimiento de la verdad. Ese cambio fundamental de tener acceso a la verdad, de tener necesidad de leer, para leer la palabra de Dios, pero luego para leer otras cosas, abrió la puerta a toda una serie de nuevas ideas radicales en ese tiempo que sirvieron para introducir al mundo occidental, mira lo que dice ahora, libertades y derechos que forman el fundamento de nuestra sociedad moderna. Y vamos a ver otra cita ahora aquí en el punto D, que también, para bien o para mal, lo que estamos viviendo con el pluralismo viene de la Reforma, que estamos de poco, un par de años, celebrando el quinto centenario de la Reforma como algo tan importante, que lo es, pero muchas veces olvidamos de que muchos de los problemas que estamos sufriendo ahora con el pluralismo también comenzaron en la Reforma por las libertades. Y cuando tú abres la puerta, lo dice muchas veces el refrán, tú abres la puerta a lo bueno, también entra lo malo. De que no puedes abrir la puerta para solo una cosa y no entra la otra. Entonces, en el punto D aquí, el pluralismo postmoderno del siglo XXI es resultado, para bien o para mal, de los resultados que salieron de la Reforma. Robert Linder, en el Diccionario de Historia de la Iglesia, comenta en su artículo sobre la Reforma este párrafo que es muy importante. Dice, a diferencia del Renacimiento, afectó solo a la gente rica, los nobles, la gente educada, tal. Dice, la Reforma afectó directamente a casi todo europeo y obligó casi a todos a decidir entre lo viejo y lo nuevo. Al hacerlo, mira lo que dice ahora, lo tengo subrayado, el movimiento de la Reforma transformó profundamente el curso de la civilización occidental y tocó todo aspecto de la existencia humana. Está hablando ahí del individualismo, los derechos, etc. El moderno mundo occidental, pluralista, culturalmente fragmentado, para bien o para mal, es en gran parte hijo de este tumultuoso y significante movimiento. Así, es muy importante que veamos, tratando con el pluralismo, estamos tratando de algo que, en cierta manera, nosotros como creyentes, o los reformadores como creyentes, dejaron entrar cuando abrieron la puerta a el libre examen de las Escrituras. El derecho de cada uno para leer la palabra de Dios porque Dios lo manda, que también es cierto. Pero muchos de los problemas que vienen del feminismo radical, la ideología LGBT, la letra que siguen añadiendo,
y otras cosas más. Mucho de eso viene de las libertades y los derechos individuales y los cambios que vinieron a raíz de la reforma. Y eso es algo que no podemos olvidar. En cierta manera, no digo nosotros personalmente, pero nosotros como grupo de iglesia de verdad, la iglesia que son creyentes de verdad de todos los siglos, es parte de nuestra culpa, entre comillas, de haber abierto el mundo a eso, porque es un resultado, como dicen estos hombres, Carlos Contreras y Robert Linde, están diciendo que, y no son los únicos que reconocen eso, pero parte del pluralismo viene de nosotros haber abierto la puerta a esas libertades y derechos individuales, etc. Vamos a seguir para abajo. Y ahora el postmodernismo. Se puede describir, pasando a la página 4 de los apuntes, el postmodernismo se puede describir como una filosofía o cosmovisión de la vida que ha salido del modernismo de los últimos 4 o 5 siglos. Es decir, el modernismo empezó después del Renacimiento, nació en la Reforma y era otra manera de ver el mundo que ha durado hasta hoy. Incluso hoy todavía el mundo es un mundo moderno. La cosa es que el postmodernismo ya comparte el escenario con el modernismo. El modernismo no ha terminado, sino que ha surgido el postmodernismo después como competidor, pero el modernismo sigue fuerte. El modernismo sigue dominando el mundo. Del modernismo viene la ética del trabajo protestante, el capitalismo, la democracia, los derechos humanos, todo eso viene del mundo moderno. Y mucho del método científico, todo eso es del modernismo. El postmodernismo ahora está diciendo, no, pero esa cosa no solo problemas. Eso no ha mejorado el mundo, ha hecho el mundo peor. La gente tiene más avaricia, la gente vive solo para el consumo, la gente está destruyendo la tierra, todas esas cosas que vienen del movimiento postmoderno. Sí. Es una filosofía que salió del modernismo y ahora comparte el mundo con nosotros. Es difícil definirlo porque es algo nuevo que mezcla ideas de diferentes posturas, filosofías. Whitmer intenta con esa definición. Él dice, ahora estamos viviendo una nueva era, tan joven que ni siquiera sabemos aún cómo llamarla. Así que simplemente la denominamos postmoderna, la era que viene después, es después del modernismo. Y es de algún modo crítica del periodo moderno, que critica el periodo moderno. Erickson en su libro lo describe así, la palabra postmodernismo se menciona cada vez más, aún en la conversación informal. Él lo escribió hace 20 años, en el año 2000. A menudo se usa con respecto a una obra de arte o literatura. Ese es arte postmoderna, literatura postmoderna. Dice, sin embargo, es una etiqueta para características de la vida cotidiana. El postmodernismo es una manera particular de ver la vida, un juego de ideas. Es tal vez más correcto referirse a ello como postmodernidad, una característica de nuestra cultura que gradualmente está llegando a distinguir mucha de la actividad humana. Y luego dice, el postmodernismo por su misma naturaleza no es fácil definir en términos sencillos. Es a la vez un amplio fenómeno cultural, sociológico, una ideología, un juego de ideas. Es decir, que ¿qué es? Pues es todo. Entonces, otra definición concisa que viene de una enciclopedia creo que de ética, dice, el postmodernismo está constituido por diversos desarrollos intelectuales y culturales de la sociedad occidental que tienen sus raíces filosóficas en el romanticismo del siglo XIX, pero florecieron a fines del siglo XX. Es decir, que empezando a mitad del siglo XIX, en el momento del romanticismo en la literatura, en el arte y tal, pues ya llegando al siglo XX se desarrolla más y sobre todo en los últimos 40 años, pensamos en el tiempo de los años 60, de todas las revoluciones que hubo en el este de Europa, en Estados Unidos, la revolución de los Beatles en la música, en el movimiento hippie, todas esas cosas que empezaron a pasar el postmodernismo y las ideas y filosofías del campo puramente de arte y filosofía a la vida cotidiana, como decía Erickson en su definición. Entonces, el ethos postmoderno se caracteriza por el rechazo de los valores modernistas, estoy aquí en la cuarta línea, y la desconfianza en cuanto a los principios racionales
supuestamente universales desarrollados en la era de la Ilustración. Es decir, la Ilustración siglo XVIII desarrolló los conceptos del método científico para explicar todo en el mundo. Este no funcionó y ahora el posmodernismo dice yo desconfío en lo que ellos han explicado porque han fallado. Ahora, los autores posmodernos le suelen dar gran valor a la diversidad de puntos de vista filosóficos y de tradiciones religiosas que caracteriza a la sociedad contemporánea. Y ahí viene lo que vamos a ver, la nueva tolerancia, de que vamos a ver una cita ahora de Josh McDowell pronto, y de hay que, todo el mundo está bien, todo el mundo tiene sus perspectivas. Este viene del posmodernismo. Y dice la última frase, el giro hacia el posmodernismo ha llevado a una amplia aceptación del pluralismo ético, no solamente en cosas culturales, ahora ya en la ética también. Y por eso el movimiento LGBT, etcétera, pues ha crecido en los últimos 30 años como espuma, ha subido como espuma porque cada vez el mundo pluralista y postmoderno quiere permitir también en la ética un pluralismo ético, moral, etcétera. Y eso lo veremos la semana que viene o la otra, un poco más. Ahora, pero para hablar de modernidad y posmodernidad hace falta saber un poco de la historia del mundo occidental, qué son estas dos perspectivas, modernidad, posmodernidad, esas dos filosofías. Y Whitmer da un resumen que vamos a leer aquí en esos 3 o 4 párrafos, que lo he puesto varios elipsis para resumirlo, se cubre varias páginas. Dice, la modernidad, sinónimo del iluminismo de la era de razón, comenzó en el siglo XVII, enfatizó la capacidad de cada individuo para estudiar, otra vez el enfoque en el individuo, el individualismo, para estudiar la naturaleza fríamente y descubrir verdades objetivas, universales y absolutas. Ese es el modernismo. La verdad está ahí fuera, como en el expediente X. La verdad está ahí fuera, pero la verdad es una cosa concreta. El postmodernismo dice que no. No sé si ellos estarían en contra de Mulder y Scully, pero que la cosa es que la verdad, el modernismo es decir, la verdad es una cosa ahí que tú puedes encontrar. Y seguro de que el método científico develaría los secretos del universo, la sociedad moderna prometía un progreso ilimitado en todas las áreas, especialmente en tecnología y ética. Ahora, la posmodernidad llegó en el siglo XX con el pensamiento de los filósofos. La posmodernidad mantiene el énfasis moderno en la razón, pero es mucho más humilde en sus pretensiones respecto a lo que nuestras mentes pueden descubrir. Los posmodernos reconocen que mientras la modernidad ha hecho grandes aciertos tecnológicos, falló por completo en lo ético. Estaba pensando solo en el dinero y en las ganancias y en avanzar en tecnología y se olvidó del ser humano. Ese es un poco lo que está diciendo. La modernidad creía equivocadamente que el conocimiento objetivo produciría acciones correctas. Los posmodernos piensan que la buena conducta requiere que admitimos nuestra incapacidad de acceder al conocimiento universal y absoluto. Como nadie puede llegar a eso, pues vamos a enfocarnos en la conducta y en ayudar al prójimo más que otra cosa. Y es por eso que Whitmer dice, no, pero hay que hacer las dos cosas, conducta y creencia, no solamente conducta. Y entonces, los posmodernos piensan que la buena conducta requiere que admitimos nuestra incapacidad. Han aprendido de los horrores del siglo XX que aquellos que creen poseer la verdad absoluta probablemente la usarían para hacer daño a otros. Por las guerras y las cosas que ha pasado, que creo que Jaume Llenas mencionó eso en su artículo también. Su solución es resistir la violencia con compasión, la cual demuestran al tolerar, ahí está la tolerancia de la posmodernidad, tolerar con humildad otros puntos de vista. Abrazan la diversidad, permiten que todos tengan sus propias opiniones. La ética o el buen vivir es ahora más importante que la epistemología o lo que es el conocimiento de lo que es la verdad, lo que es correcto, lo que no es correcto. Este está en el libro de Whitmer y es un buen resumen. Ahora, con todo esto vemos que tiene ciertos rasgos generales que pueden ayudarnos en formar una definición básica. Es la cosmovisión de la gente más joven en Occidente, especialmente los que tienen menos de 35, 40 años, es decir, principalmente los que nacieron después de 1980 y son llamados, esa página aquí, perdón, y son llamados mileniales, generación X, no sé qué otros nombres nuevos han puesto,
es más prevaleciente en la sociedad occidental secular, pero creciendo en casi cualquier lugar en el Oriente y Tercer Mundo a través de la globalización cultural y económica. También está invadiendo a la Iglesia a través de los agujeros morales que la teología liberal ha abierto en los últimos 100 años. Y los cristianos que aceptan ideas postmodernas se acercan más a la teología liberal, a veces aceptándola completamente y rechazando el cristianismo histórico. Y aquí son los rasgos más patentes. Entonces, el postmodernismo, primer punto, rehuye de los absolutos. Quizá aquí, bueno, esas son las citas de Josh McDowell que quería leer. Entonces voy a esperar antes de volver a la presentación. Es un punto de vista que rehuye de los absolutos. No hay verdades absolutas, sino todo puede ser válido para la persona que lo quiere. Esto lleva a tener valores subjetivos, como la tolerancia, el pluralismo, el relativismo, como los únicos absolutos, que, como dije antes, esa es una contradicción. Pero ellos dicen que no. Lo único que es malo es la intolerancia. Y ese es un absoluto que ellos, aunque dicen que no hay otros absolutos, pero eso sí, etc. No hay nada sagrado o absoluto y hay un rechazo a Dios y la religión, generalmente en el postmodernismo, aunque hay una espiritualidad subjetiva personal y una atracción hacia lo místico o el misticismo que llega a ser una forma de la nueva era, la era de Acuario y todas esas cosas, más que otra cosa. La tolerancia nueva no es la clásica tolerancia de siempre. En el artículo de José Daniel, él habló de lo que era la tolerancia en su momento. No hizo referencia a ese libro de Josh McDowell, pero vamos a mirar lo que él explica, lo que era la tolerancia en su momento y lo que es ahora la nueva tolerancia. Dice, la tolerancia tradicional valora, respeta, acepta al individuo sin necesariamente aprobar o participar de sus creencias o su modo de actuar. Yo tengo amigos en Puebla que son homosexuales, que ayudan en una ONG, que son gente de nuestra iglesia, tenemos buena relación. Yo los tolero, tengo una tolerancia, aunque no acepto su estilo de vida homosexual, pero ellos saben que yo no les condeno, no estoy encima machacándoles siempre, que vais al infierno. Yo lo trato de mostrar el amor del Señor, pero siempre sabiendo que yo no estoy de acuerdo con lo que ellos han elegido o lo que él dice que es su estilo de vida. Pero lo valoro, lo respeta y acepta al individuo, pero no aprobando sus creencias y su modo de actuar. Esta era la tolerancia tradicional. Hace diferencia entre lo que una persona piensa o hace y la persona misma. Y ese lo quiere tolerar. Pero ahora la nueva tolerancia puede sonar como la tolerancia tradicional, pero es totalmente diferente. La nueva tolerancia se define como el punto de vista de que todos los sistemas de valores, creencias y estilos de vida y todas las declaraciones acerca de la verdad son iguales. Ya no es, tengo que tolerarlo, ya tengo que aceptarlo como igualmente válido como el mío. En contraste con la tolerancia tradicional que dice que todos tienen igual derecho a creer o decir lo que piensan es correcto, la nueva tolerancia dice que lo que cada individuo cree o dice es igualmente correcto, igualmente válido. No solamente todos tenemos derecho a nuestras creencias, sino que todas las creencias son iguales. Todos los sistemas de valores son iguales. Todos los estilos de vida son iguales. Pero todos los sistemas de valores, creencias, estilos de vida y declaraciones acerca de la verdad no son iguales, dice Josh McDowell. La Biblia deja en claro que todos los sistemas de valores, creencias, estilos de vida y declaraciones acerca de la verdad no son iguales. Enseña que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, Jeremías 10:10. Que sus palabras son verdad, Salmo 119, versículo 160. Y que si algo no está bien a vista de Dios, entonces está mal, Deuteronomio 6:10. Y este no es solamente el punto de vista de la cultura hebrea o de la cultura cristiana. Es la verdad de acuerdo con el Dios que reina sobre todas las culturas revelado en la palabra de Dios. Ese en primer lugar es que aunque el postmodernismo habla de la tolerancia, es una tolerancia no como quizás habíamos entendido antes o que todavía estamos en forma equivocada pensando, sí, la tolerancia es buena, pero ellos están hablando de otro tipo de tolerancia. Ahora, también el postmodernismo es muy enfocado hacia las emociones, la experiencia sentida, los sentimientos. Esto lleva a la subjetividad y el individualismo, o exalta la pues se me hace sentir bien, entonces está bien hacerlo.
Este me da una experiencia tan maravillosa que tiene que ser verdad, aunque no es verdad, pero me hace sentir una experiencia tal. Y son conceptos dominantes para tomar decisiones. Lo peligroso de esto es que estos conceptos dominantes ejercen más autoridad en la vida de la persona que la palabra de Dios. Ahora estamos hablando de una persona que profesa ser creyente, seguidora de Jesús, pero se rige sus decisiones por lo que siente y no por lo que dice la palabra de Dios. El sentimiento subjetivo es la autoridad. Si siento bien o tengo paz acerca de algo, no importa si la Biblia dice algo en contra de ello, a pesar de Jeremías 17:9, que dice que el corazón es engañoso. Y nos pero debe ser la gente dice, no, tú hijo, sigue tu corazón. Si te dice, no, pero el corazón es engañoso, dice Jeremías 17:9. ¿Quién lo conocerá? Por supuesto, esto lleva a una actitud narcisista, es decir, enfocado en mí mismo, una actitud egoísta, enfocado en el yo, y lo que el individuo quiere opinar, lo que quiere tener, lo que quiere hacer, un hedonismo de vivir para el placer o para lo que me interesa a mí, no los demás, y lo que va en contra de la autorrealización o del descubrimiento del yo, se tacha de intolerante, de legalista, de fundamentalismo anticuado, decimonónico, etcétera, etcétera. Ahora, otra cita aquí creo que es de Josh McDowell también, aunque pasa a la otra página. Y es de Josh McDowell. Dice aquí, dice, la nueva tolerancia se vuelve un brillante templo para ídolos de toda forma y tamaño, lo que le seduce a usted y especialmente a sus hijos por medio de un ciclo engañoso y peligroso. El primer paso que lleva a este templo de la tolerancia es socavar la fe de la persona en el Dios viviente. No es el único Dios que hay, no es el único que tiene la verdad, etc. Una vez que la persona es llevada así a dudar del Dios verdadero, él o ella pierde la medida del bien y el mal, lo cual es la naturaleza y el carácter de Dios mismo. Y entonces ya todo está bien. En vez de comparar sus acciones y actitudes a Dios y su revelación, ellos se volverán a sí mismos, tirando a ellos mismos para obtener guía moral. Y al hacer esto tropezarán con una idolatría que es tan perniciosa como prevalente, que comenzó en el huerto de Edén, como apunta el apologista cristiano y autor Ravi Zacarías, que cuando él hablaba de Eva, dice, cuando ella y su esposo cuestionaron la realidad de la voz de Dios y la suplantaron con su propia autoridad, ellos se hicieron a sí mismos la medida de todas las cosas. Eso es lo que decía Ravi Zacarías. Sigue Josh McDowell diciendo, ellos se pusieron a sí mismos en el lugar de Dios y tomaron algo que solamente pertenecía a Dios, el poder de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y eso es lo que el postmodernismo hace ahora. Esta idolatría es el segundo paso que lleva al templo de la tolerancia. Es una idolatría que dice en efecto, yo seré mi propio Dios, yo determinaré lo que es correcto e incorrecto, lo que es verdadero y falso, lo que es bueno y malo. Una vez que su hijo es engañado hasta aquí, el próximo paso al templo de la tolerancia, haciendo lo que es bueno a sus propios ojos, es casi inevitable. El ciclo se completa cuando la persona que se enreda en creencias y comportamientos pecaminosos se siente muy lejos, casi separada de Dios, y la erosión de la fe que comenzó el ciclo se hace perpetua. Ese es de Josh McDowell. Entonces, es otro punto que el postmodernismo se enfoca en la subjetividad, en el individualismo, que yo voy a llegar a ser el que decide todo y no voy a escuchar lo que Dios dice que está bien o está mal. Ahora, también hay una ausencia de ética por no admitir absolutos. Se dice, no, no hay nada absoluto, entonces en la ética no hay ninguna ética fija, que todo tiene que ser según algunas pautas éticas que no cambian. Y por eso puedes escuchar, yo flipo, pero hace años yo estuve en una reunión de la FIEDE en Castellón y había un misionero de Alemania que estaba ahí y él estaba diciendo que los jóvenes en Alemania, eso es hace ya más de 10 años, los jóvenes en Alemania estaban ya diciendo que el holocausto, lo que hizo Hitler, no podemos juzgarlo y decir que lo que hizo era malo, porque según su cosmovisión y eso estaba actuando. Y yo decía, pero ¿cómo puede decir una cosa así? Pero es que como no hay una ética absoluta de que mandar al horno de gas 6 millones de judíos, no está mal porque la ética ya no tiene absolutos
Y cosas así están sucediendo todavía. Cada vez hay más personas que niegan el holocausto. El otro día estaba hablando con mi hija de eso. Ella está terminando la Universidad de Granada y estaba haciendo su trabajo fin de grado y estaba hablando de una cosa que salió en el telediario acerca del holocausto y los que están muriendo, los que vivían eso, que ya cada vez quedan menos. Estuvimos hablando y la gente que dice que eso es todo mentira, que nunca existió, que es un engaño de lo que conquistaron a Alemania, etcétera. Y eso es porque hay una ausencia de ética. Ya no hay absolutos, pues no hay nada que está realmente bien. Y eso lleva a una permisividad en todo lo relacionado con el sexo, con la moralidad sexual. Se permite todo, todo vale, nada tiene más derecho una cosa que otra. No hay papeles diferentes entre los sexos. Los valores unisexuales, el sexo o la convivencia prematrimonial como opciones válidas. El matrimonio homosexual ya no es una opción ilegal en casi la mitad del mundo, no sé. La investigación con células madre embrionarias que mata el embrión para experimentar cosas. La adopción de niños por parejas homosexuales, la mezcla de prácticas religiosas contradictorias porque dan un buen sentir espiritual, pero vuelve a las emociones. Yo hablé con una mujer en Puebla hace tiempo que ella decía que era católica, pero luego decía que soy budista. Yo pensé, pero ¿cómo puede ser católica y budista a la vez? Que son cosas que se contradicen. Pero en su mente, como el budismo y cosas que del budismo que ella había leído, que le hacía sentir bien, pues yo voy a añadir el budismo a lo que yo creo, pero sigo siendo católica. Y esas son cosas que vienen de esta ausencia de absolutos, ausencia de ética. El punto 4 dice, para responder al posmodernismo debemos vivir una vida cristiana auténtica de amor y mantener el enfoque en Jesucristo para tener un testimonio que puede ser irreprochable e íntegro ante la gente posmoderna. No podemos hablar una cosa que es lo que Wilmer dice en su libro, los tradicionales, los padres, los abuelos, ellos tenían la doctrina perfecta, pero su vida era otra cosa. Y entonces esta hipocresía es lo que no podemos casar la hipocresía con la ortodoxia. Y él dice que tenemos que vivir una vida cristiana auténtica, de amor y de seguir a Cristo, que la gente realmente lo ve. Y no estaba hablando una cosa y viviendo otra. Es una barbaridad que en iglesias evangélicas hay tanta gente que dice que son seguidores de Jesús, pero en su vida privada, pues uno está maltratando a la familia, a la mujer, no tiene que ser físicamente, pero abusando de su autoridad o abusando psicológicamente, etcétera, incluso llegando a abusar físicamente. Todo eso se ha hablado en reuniones de pastores y otras cosas. Hay que tener cuidado de que lo que estamos viviendo es una vida auténtica cristiana, que lo vamos a ver ahora en algunos versículos. Vamos a volver ya pronto a la presentación para ir terminando, aunque nos queda media horita larga. Pero todo esto es la forma de responder. Y ante la gente postmoderna, y aquí otra cita dice, es porque hemos fallado en comprender lo que el verdadero amor es. La imagen del amor verdadero y cristiano se ha vuelto borrosa, fuera de foco en nuestras mentes del mundo. Como resultado, si esperamos responder con eficacia a la nueva tolerancia, debemos recapturar lo que el amor cristiano debe mostrar, lo que es, lo que hace y lo que no hace. Esa es otra cita de Josh McDowell en el libro de La Nueva Tolerancia. A ver, la última página aquí. Y entonces, todo esto requiere, el último punto aquí 5, todo esto requiere conocer a Dios muy de cerca y conocer su palabra muy bien y luego vivirlo de verdad ante una sociedad que está buscando respuestas, pero en todos los lugares equivocados. Y lo veremos más en detalle al final de este tema, en los apuntes vuestros dice el punto 5, pero ese es el punto D que he corregido aquí en el PDF que estamos viendo. Bueno, vamos a salir de aquí un momento y volver a la presentación porque algunas de esas cosas es más fácil verlo en la presentación o perdón, es aquí y vamos a ver.
¿Por qué tenemos que estudiarlas? Ese ya, bueno, punto C. Este nos presenta dos retos. Las cuestiones que surgen desde dentro del cristianismo a través de las doctrinas erróneas propagadas por los cristianos pluralistas, la influencia pluralista relativista en la iglesia, en los creyentes, por ejemplo, el movimiento de la iglesia emergente, que veremos la semana que viene, que Whitmer lo trata en capítulos 2 y 3, y algunos cambios que ellos trajeron. La nueva perspectiva sobre Pablo, que también sale con ese cambio de lo que es la justificación por la fe, lo va cambiando, lo veremos también. El movimiento de evangélicos y católicos juntos, un nuevo ecumenismo, y el debate sobre el infierno o el castigo eterno, si es realmente algo real o si hay una aniquilación de los no creyentes, cómo puede un Dios de amor permitir que la gente sufra eternamente, etc. Todas esas cosas vienen desde dentro. Entonces hay cuestiones que surgen desde dentro del cristianismo que nos afectan y tenemos que saber cómo responder. Eso es importante. Pero el otro reto es que las cuestiones que surgen desde fuera, que son lanzados desde la filosofía pluralista, el nuevo ateísmo, el debate sobre los orígenes o el diseño inteligente, si este es algo que es cierto, que se observa en los hechos y en la evidencia, o se interpreta porque la persona tiene una base religiosa, todas esas cosas ahí, lo que dijimos antes de la ética postmoderna de LGBT y todas esas cosas. Todo eso viene desde fuera y nos afecta a nosotros como iglesia. Entonces, estos son dos retos que tenemos que estudiar. Ahora, ¿por qué tenemos que estudiarlas? Ahora, vamos a ver 4 cosas y vamos a ir ahora pasando uno por uno con los versículos, pero ¿por qué tenemos que estudiar las cuestiones cruciales? Primero, porque afectan al mundo y las personas que hay en el mundo. No solamente nosotros, pero afectan a los no creyentes. Y nosotros estamos aquí por el Señor para alcanzar a los no creyentes. Segundo, porque podrían no agradar a Dios. Y vamos a ver algunos textos que van con esto. Y luego, porque nos podrían mal encaminar en nuestra vida espiritual y porque afectan a la iglesia, la Biblia, la autoridad de Dios, etc. Y todo eso. Vamos al primero, porque afectan al mundo y las personas. El texto clave aquí sería 1 de Pedro 3:15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, es decir, con una actitud correcta, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, esta cosa, toda la gente en el mundo debe de ver en nosotros una diferencia si estamos viviendo, como dijo Josh McDowell, una vida cristiana auténtica de amor y con un enfoque en Cristo que es correcto. La gente va a decir, oye, ¿por qué tiene este tipo de vida? ¿Por qué crees tú esto? Y tenemos que estar preparados, como dice Pedro, siempre preparados para dar una defensa. Ahí es la palabra apología, de donde viene apologética, y por eso dije al principio en la introducción, solemos pensar que este versículo solo va con la apologética, pero va con también corregir y presentar, explicar lo que creemos a la gente. En fin, también es apologética, pero con la actitud correcta de mansedumbre y reverencia a todo aquel que entonces las personas que nos rodean, su forma de vivir, su forma de pensar, y la Biblia nos manda estar preparados para responder a ellos. Entonces, por eso tenemos que estudiarla y saber responder. Segunda cosa era, ¿por qué tenemos que estudiarla? Porque podría no agradar a Dios. En Santiago 4:4 dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y yo no quiero ser enemigo de Dios o tener a Dios como mi enemigo. Ese sería lo peor que habrá. Pero si nosotros estamos casándonos demasiado con las cosas del mundo que vienen de estas cuestiones y no estamos discerniendo, no estamos evaluando correctamente, respondiendo correctamente, podría no agradar a Dios. No estoy diciendo que nos va a mandar un relámpago y fulminarnos, pero que la cosa es que no queremos que nuestro Padre Celestial y ni mucho menos el Espíritu Santo se entristece por lo que estamos nosotros ahora siguiendo, practicando, creyendo y hablando. Si va en contra de él, como decía Josh McDowell, se convierte en un ídolo y Dios no quiere que tengamos ídolos, solo él. Entonces, si estamos comulgando demasiado con el mundo,
llegamos a ser enemigos de Dios. Y también 1 de Juan 2:15, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Aquí el mundo no es el mundo físico, no está hablando de no amar los paisajes, las flores, el puesto del sol, está hablando del mundo como el sistema filosófico que está en contra de Dios. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego él sigue en versículo 16, 17 hablando más de que las cosas en el mundo no agradan a Dios. Y ese no queremos ir en esa línea. Entonces, tenemos que tener cuidado para estudiar esas cosas y saber responder porque posiblemente no agradan a Dios. Y muchas veces yo creo que no agradan a Dios. Tercer punto era porque nos podrían mal encaminar. Y en ese sentido, las influencias en nuestra forma de vivir, es decir, la televisión, la música, la vestimenta, los valores, la filosofía, la forma de pensar, la forma de reaccionar. Si estamos respondiendo, yo he puesto muchas veces en mi iglesia que en mi iglesia tenemos una mezcla de gitanos y payos, y a uno de los hermanos gitanos siempre le da mucha gracia cuando hablo de cosas así, porque sabemos que en la cultura gitana, cuando alguien te hace mal, tú no das la otra mejilla, tú tienes que volver y vengarte, ¿no? Y yo cuando hablaba predicando de los valores, muchas veces yo digo, hay que tener cuidado de que si estamos respondiendo de nuestra cultura o de lo que dice el mundo o de lo que dice Dios. Ahora, yo crecí en el oeste de Estados Unidos, la parte de los pistoleros, y yo digo, a mí me encanta la película de pistoleros. Yo crecí con John Wayne como el tiburón. Entonces yo digo, muchas veces cuando hay un problema, yo quiero resolverlo al modo de John Wayne. Ahí se va a puñetazo limpio y se arregla como John Wayne hacía. Yo sé, pero este no viene de Dios. Este no es una forma de responder. Entonces, estoy mal encaminándome si sigo los consejos de John Wayne y no los consejos de Jesús. Entonces, Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra nuestra regla de seguir es lo que Dios quiere para nosotros y entregarnos a Él, presentarnos a Él y seguir no conformando y amoldándonos. La palabra en griego de conformarnos es amoldar, no amoldándonos a este siglo. Y por eso, siguiendo la reacción de John Wayne, o como este hermano gitano cuando lo he predicado ahí, le digo, o usando lo que es la ley gitana para resolver algo, no es lo que un creyente debe de hacer. Ahora, siempre se puede, yo puedo salir a puñetazo limpio con alguien porque estoy actuando en mi naturaleza vieja. Y alguien que es creyente gitano puede responder por la ley gitana. Bien, no indica que no sea creyente, solo que no está presentándose a Dios está dejando que la ley gitana o la cultura le amoldea a él en eso más que en el otro. Y ese siempre es una lucha. Si es para mí con John Wayne o reaccionar como Clint Eastwood en la película de Harry el Sucio, venga, hazme el día, ¿no? Yo voy a pegarte un tiro de eso. Y esos son todo tipo de reacciones que tenemos de responder a base de lo que la influencia de la televisión, la música y los valores que están ahí, que tanto nos bombardean todos los días, que sin darnos cuenta queremos responder en una forma así. Y también en Efesios 4:17, la nueva vida en Cristo dice, Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, oscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, es decir, con ganas, toda clase de impureza. Y esa es la filosofía del mundo. Y Pablo dice, no, pero como ya estáis en Cristo, y este pasaje va muy largo, va más del versículo 19, va hasta el versículo 29, creo que es un pasaje buenísimo en Efesios 4, acerca de la nueva vida en Cristo y que tengo que dejar el hombre viejo y poner el hombre nuevo. Entonces, el tercer punto de por qué tenemos que estudiar estas cuestiones es porque nos podrían mal encaminar en nuestra vida espiritual y llevarnos a aceptar formas y valores y cosas que no son de Dios. Y también uno más que no puse aquí, pero Colosenses
3, 1 y 2, que estoy predicando en el libro de Colosenses ahora en la iglesia de Puebla, pero en versículo, capítulo 3, versículo 2, dice, 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces tenemos una nueva vida, tenemos que tener una nueva perspectiva. Entonces, por eso tenemos que saber de estas cosas, porque podrían mal encaminarnos en nuestra relación con Dios. Ya los que me conocéis, sabéis que yo creo firmemente en la seguridad eterna. Un creyente que ha nacido de nuevo no puede perder eso nunca. Puede nacer de nuevo en otro momento. Pero que nosotros, aún sin tener que preocuparnos de perder la salvación, no indica que podemos tropear mucho nuestra vida espiritual. Y eso es lo que queremos evitar. No queremos mal encaminarnos en nuestra vida espiritual. Y la cuarta cosa que dijimos es que porque estas cosas afectan a la iglesia, cuestionan la veracidad y la autoridad de la Biblia, promuevan nuevas doctrinas que incluso puede provocar en uno de los libros sobre la guerra espiritual, Alberto Barrientos, los más viejecitos como Juan Carlos, no sé si Isaac, debierais recordar que hace 20 años estaba aquí en Sevilla Arturo Barrientos, el hijo de Alberto Barrientos, estaba llevando el ministerio de ISF, de Evangelismo a Fondo, pero su padre, Alberto Barrientos, en una consulta que hubo sobre el movimiento de guerra espiritual en Costa Rica hace ya 20 años o más, él decía que uno de los resultados del movimiento de guerra espiritual era crear un ambiente de temor en los creyentes, temor de que un demonio va a coger control de mi vida, si voy a cierto territorio, un espíritu territorial va a dominarme, si compro cualquier producto de esta marca que está, el dueño de la marca es un satanista, entonces me va a traer una maldición generacional, y todo ese tipo de cosas. Y él comentaba en el libro, decía que en vez de traer un buen resultado a la iglesia y a la vida de los creyentes, solo traía más temor y una cosa de andar siempre temiendo y no teniendo confianza en Dios. Entonces, esas cosas afectan a la iglesia muchas veces para mal, para promover doctrinas que puede afectar la vida de los creyentes de una forma, o a veces cambian directamente una doctrina histórica de la iglesia, desarrollan nuevas relaciones con el cristianismo y otras religiones. Vamos a comulgar mucho más con los budistas, con los hindúes, con estos, con otros, y todas esas cosas afectan el testimonio y la vida de los creyentes de la iglesia, de la Biblia, y por eso en esos versículos, Romanos 16, Pablo dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirvan a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, es decir, complaciendo sus propios deseos, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Gálatas 1, 6 a 9 dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban, y mira lo que dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo, con una doctrina nueva, con una experiencia nueva, con un experto nuevo, etc. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, que nosotros tenemos que estudiar esas cuestiones porque también afectan a la iglesia, afectan a las doctrinas, la autoridad de la Biblia, la vida espiritual de los creyentes, etc. Entonces, ahí es donde terminan los apuntes y ahí es donde termina la presentación. Creo que ya ahí termina, vale. Entonces, tenemos 10, 15 minutos porque cogiendo el descanso, aunque ya estáis todos en casa menos yo, pero cogiendo el descanso, ahora al menos cuarto, menos 10, salimos con el descanso de esas 2 horas. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿Alguna duda de lo que está ahí?
simples. Entonces, veo que todos entendemos perfectamente. Pues nada, ánimo, voy a ir poniendo las cosas en Classroom para las tareas y las cosas que tenéis que hacer. Si tenéis cualquier duda, siempre podéis mandarme un mensaje. Yo suelo, por lo menos, intento una vez al día o un día sí, otro no, mirar si hay un mensaje para mí en Classroom. Entonces, si no te respondo directamente, inmediatamente, es porque no ha coincidido eso, pero que voy a estar al tanto. Fran, Sí, dime, ¿quién escucha, es? José José Antonio. Antonio, venga, José Antonio. Mira, no es una cuestión que es de la tolerancia, o por ejemplo, ¿cómo decirte? A ver, si lo tenía en mente, lo había escrito, Sí, es cuando tú dijiste, eh, ¿cómo yo puedo manifestar exactamente, ya recuerdo. Cuando tú hablaste de ese compañero o amigo de que es homosexual, ¿cómo compartes tu fe siendo tolerante a una persona que no quiere escucharte? sí, hombre, ¿Cómo manifiestas tú lo que tú crees sin ser o bueno, sin llegar a ser eh, intolerante? hombre, No yo, sé si llegas a lo que... Porque claro, cuando tú quieres manifestar algo que va en contra de su creencia, sí, ¿cómo nunca vas a ser tolerante para ello? Siempre vas a ser un intolerante. Pero ¿de qué manera se puede hacer o pero cómo lo haces es para ser que... intolerante con las acciones y las conclusiones que tiene, pero no intolerante con él como persona. Es Sí, ya, decir, no, que no, evidentemente, no estoy hablando a faltarle al respeto en absoluto. Estoy hablando... pero este hombre en particular, que estoy pensando, hay dos hombres homosexuales que conozco en Puebla, no tiene nada que ver el uno con el otro, pero yo he estado con uno muy directo, e incluso vino a la iglesia hace años para preguntarme qué pensaba yo de la homosexualidad. Y yo me senté con él en la iglesia con la Biblia y le expliqué 1 Corintios, Romanos 1, todo pasaje que habla de eso y decir, mira, aquí es lo que creemos porque creemos en la Biblia y solo puedo decirte lo que la Biblia dice. La Biblia dice esto y la Biblia dice esto y tal. Después ese hombre diciendo, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, pero por lo menos me ha sido honesto y lo respeto. Y hasta hoy este hombre me ve en la calle, me saluda, me da la mano, yo le saludo a él. Él sabe que no estoy de acuerdo con él. De hecho, en ese momento me pidió si yo casaría a él con su novio, y que tenía que decirle que no. Y estaba enfadado porque fue al cura y el cura tampoco lo hacía. Y por eso vino a mí para preguntar. Pero este hombre me ve y yo le tolero. Tengo tolerancia hacia él Sí, como ser humano, pero no como evidentemente. homosexual. Y él lo No, sabe, no, pero porque está lo claro, puse no, tan claro. pero es que, claro, eso es tan difícil en el sentido de, no es que sea difícil, porque, y tampoco tenemos que tener miedo, pero ¿de qué manera podemos presentar un mensaje, ya no solamente el tema de la homosexualidad, sino cualquier otro tema, cuando te encontrás a una persona que es atea o cuando en fin, cualquier otro punto que sea así difícil? ¿Cómo Exactamente. presentas tu creencia sin, sin ser intolerante, ¿sabes? Que es muy difícil, porque Pero al eso es lo final que tú vas Josh a mostrar McDowell lo que estaba tú crees, diciendo. ¿no? Sí, sí, pero eso es lo que Josh McDowell estaba explicando en el libro ese de la nueva tolerancia. Él dice que antiguamente la tolerancia era decir que, mira, yo no estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, yo conozco varios creyentes que tienen su propio negocio. Y luego, pues, hay gente de mi iglesia y de otras iglesias que han trabajado para esos hermanos y luego ellos ven las cosas que hace que no son legales. Y me dice, pero ese hombre es creyente, ¿cómo puede hacer esas cosas que no son legales? Yo digo, bueno, pero ese es entre él y Dios. Si él dice y justifica que está haciendo lo portable, él tiene que responder ante Dios, no ante mí. Entonces, cuando veo a ese hombre que es el dueño del negocio, yo le puedo saludar y decir qué tal, cómo está tu familia, tal, que no, y puedo decir que el Señor te bendiga en lo que estás haciendo bien. ¿No? Un poco lo que dice, creo que es segundo de Juan, que el Señor te prospera como tu vida espiritual va, algo así. Yo puedo conocer creyentes que yo, incluso yo conozco a algunos que pues se han divorciado, pero no con un divorcio bíblico, se han divorciado en una forma, vamos a decir, carnal, porque yo me harté de ti y yo me voy para...
yo puedo seguir saludando a este creyente, incluso algunos ya se han vuelto a casar y ya no hay nada, no hay marcha atrás, no hay nada que hacer. Yo no tengo que ser intolerante con una persona creyente que ha pecado y menos con una persona no creyente que está pecando porque no tiene la ayuda del Espíritu Santo. Si los creyentes tenemos la ayuda del Espíritu Santo y metemos la pata 7 de cada 10, ¿cuánto más un no creyente? Pero no sé, quizás a lo mejor no me estoy expresando bien, pero yo no estoy hablando de ir a la persona y no, evidentemente, somos imperfectos, pero cómo no, en absoluto llegar a invadir su planteamiento de vida, es decir, cada uno escoge lo que evidentemente ha decidido de escoger, pero me refiero a la hora de expresarnos, a la hora de yo expresar una opinión diferente. Al final siempre voy a ser un intolerante, siempre. ¿Por qué? Porque mi opinión va a ser diferente a la tuya. Entonces a veces tenemos el miedo, o tengo el miedo de querer ser un intolerante, o creer parecer un intolerante, cuando ya no faltando al respeto en absoluto, ni entrando en su vida personal, sino cómo voy a presentar yo un mensaje, una creencia diferente, si al final, ¿sabes? Vas a chocar, ¿no? Siempre vas a chocar. Pero bueno. Yo tengo hermanos carismáticos que saben que yo soy cesacionista en el tema de los dones de señal, y sin embargo, nosotros estamos ya, sabemos que tenemos esa diferencia y no vamos a dejar que esto nos afecte la relación. Hay hermanos que son más en una línea de iglesia emergente, que veremos la semana que viene, y sabe que yo no comulgo con esto. Otros que van con una iglesia de propósito, no comulgo con esto. Y es decir, que de todas las diferencias que hay que hacer una cuestión de madurez espiritual también. Y si sabemos que no estoy de acuerdo contigo en este tema, no voy a seguir siempre machacando este tema. Ya sabe que yo desapruebo de esto y creo que no es correcto, pero yo no voy a estar cada vez que te veo, oye, sigue tú todavía leyendo los libros de fulanito. Pero siempre ha tenido que haber un punto de inflexión en tu vida en el que te has tenido que manifestar claramente lo que tú crees, ¿no? Claro, pero cuando se presenta la oportunidad, sí, yo no voy a ir buscando... yo no buscando guerra, no, evidentemente, no. Me refiero a un punto Pablo, en el... Pablo dice a Timoteo, dice que el siervo del Señor no debe de ser contencioso ni buscando disputa, ¿no? Los fallos. Pero si alguien me viene, como me ha pasado muchas veces, a un hermano de otra iglesia, un alumno aquí, me trae, viene el fulanito de tal, y yo digo, bueno, pues no sabía nada. O como el ejemplo que puse al principio, ese hermano de una iglesia aquí, en la zona de Sevilla, que tiene otro creyente de muchísimos años, que yo, de hecho, el hombre que habló conmigo, tiene cerca de 40 años, y el que tiene problemas con esas cosas hebreas y mesiánicas, tiene la misma edad. Yo recuerdo cuando los dos estaban en los campamentos de jóvenes en Manantiales de Vida conmigo hace 20, 25 años, con 15, 16, 18 años. Y estos son creyentes de muchos años, pero uno ya en los últimos 3, 4 años se ha ido en esta línea de cosas de este movimiento de la Kabbalah, el misticismo hebreo, de cosas secretas en el código para el código de la Biblia y tal. Y pues me preguntó, y yo fui a internet, busqué varios recursos, fui a varios diccionarios de cosas que tengo en mi oficina. Otro hermano que estaba en el grupo con nosotros cuando surgió la pregunta, también nos mandó una información, y juntándolo todo vimos, pues este no está bien, y lo expliqué a él, lo puse en una forma resumida de las 5 o 6 cosas que yo veía que ese no va en una línea correcta, y el hombre me agradeció, dijo que iba a tratar de compartirlo con el otro. Pero yo sí veo al otro hombre que sé quién es, no voy a ir a él diciendo, oye, ¿cómo es que tú estás ahí con esto? Y echarme encima, porque este no va a ayudar. Si el otro hablo con él y dice, no, pero yo hablé con Frank, ¿no? Y él dijo esto. Entonces yo creo que lo que tú estás tratando de promover en la iglesia no está bien, y yo no creo que debe de seguir. El hombre va a saber que viene de mí, va a saber que yo no tengo esta postura, pero yo puedo saludarle y decir que como hermano en Cristo, y aunque no estoy de acuerdo con tu línea en esto, pero vamos, que yo quiero lo mejor para ti en el Señor, y si tú quieres hablar conmigo acerca de este tema, pues lo haré, pero que yo no voy a ir a buscar nada más verlo, hablar del tema. No voy a... yo no voy buscando, no es la idea mía de ir como si yo fuera el sheriff del equipo, no, pero sí. Me refiero que en los momentos de la vida, tú te tienes que manifestar, porque está claro, ¿no?
Hay un Pero momento ese en una momento, conversación. el Señor presenta el momento es cuando tú te manifiestas y ya lo dejas ahí en manos del Señor. Vale, vale. Como yo Ok. estoy haciendo con vosotros en todo, ya me conocéis bien de las clases que hemos tenido, las posturas que llevo teniendo, que yo muchas veces la gente se ríe porque incluso alguno me ha dicho, dice, pero tú eres tan fundamentalista, dispensacionalista, cesacionista, pero eres tan amable, ¿cómo puede ser? Porque ellos tienen un concepto de las etiquetas que me han colgado, que gente así no son personas amables. Y yo digo, pero esas son mis convicciones y yo no tengo problema de ponerlos ahí, pero yo no voy a estar machacando a todo el mundo que tiene que cruzar su T y poner el punto en la I y exactamente como yo digo. Eh, yo creo que tengo razón, llevo muchos años estudiando ese tema y sigo con el libro de Whitmer y otro. Yo cada vez que tengo que dar eso me preparo de nuevo. He dicho a vosotros en otras asignaturas, los apuntes que recibí vosotros son más actualizados, más ampliados, más grandes que lo que tenían antes en la otra asignatura. Y siempre voy así. Y aún así, pues no sé, no sé si alguien más quiere comentar, porque no quiero dominar solamente con José Antonio, pero venga, Mariano. Sí, quería comentar sobre ese tema. A ver, yo lo que hago personalmente igual está mal, porque yo no tengo ni la verdad absoluta ni sé si lo hago bien, porque nadie me puede corregir cuando estoy hablando, por ejemplo, con una persona secular, ¿no? A no ser que esté en alguna reunión. Pero es lo que yo hago y lo que creo que moralmente hay que hacer, lo que creo que Dios quiere de mí, y me voy a las escrituras para ello. Yo, por ejemplo, cuando me encuentro... A ver, yo no siempre he sido cristiana, yo he sido antes católica y sobre todo una católica de esta del mundo. Entonces yo, por mi vida pasada, pues tengo muchísimo contacto con gente pues del mundo y de muy del mundo, ¿vale? Con eso ya sabéis a lo que me refiero. Creo que no tengo que explicar ni ir más allá, ¿no? Creo. Vale. ¿Qué ocurre cuando me encuentro, por ejemplo, con personas que son gay, lesbianas, bisexuales, que tienen intercambio de parejas, que hacen orgías? En fin, ¿qué les digo yo? ¿Vale? Yo comprendo que lo primero me pongo en la situación de la otra persona. ¿Por qué lo hace la otra persona? Todo comportamiento tiene una situación anterior y normalmente viene de la niñez o de traumas. Ejemplo, que una persona sea feminazi no es porque su naturaleza sea ser feminazi, porque estudiamos que la naturaleza y la simiente viene de Cristo. Tú tienes la verdad absoluta de Cristo dentro de ti. Pero ¿qué pasa? Que tú eres tú y tus circunstancias. Si tú eres una feminazi, tú les preguntas a esa persona qué tipo de vida ha llevado. Igual ha tenido un marido súper machista, igual ha sido abusada o violada cuando ha sido pequeña. Entonces, su naturaleza ahora es odiar a los hombres y por eso es extrema. Por ejemplo, una persona que es gay o lesbiana, quizás ha pasado lo mismo, ha sentido abusos, lo que sea. Hay que ser ante todo humano. También, cuando un hombre se enamora de un hombre, busca amor. El sentimiento que él hace normalmente es puro, es de amor. Entonces, eso también hay que entenderlo. Es muy chocante para una persona. Por ejemplo, uno de mis mejores amigos es gay, al que amo con todo mi corazón. Para mí es parte de mi familia. Entonces, yo sé que él busca un hombre porque realmente busca amor, como tú buscas a una mujer, ¿no? O yo en mi caso encontré, gracias a Dios, a mi marido, ¿no? Dios me lo puso en mi camino. Ellos quieren eso, quieren sentir amor. ¿Qué pasa? Que yo no puedo decirle está bien lo que estás haciendo, pero tampoco lo puedo machacar y ir con violencia. ¿Qué le digo? Yo quiero para ti lo mejor, yo quiero que encuentres la persona adecuada para ti, pero la persona adecuada para ti, la única persona que te lo puede poner y el único ser que puede tenerlo no eres tú, sino por medio de Dios. Dios, yo es lo que yo le digo, ¿eh? Dios tiene un plan para ti diferente al que tiene el resto del mundo. El plan de Dios original no era lo que se está viendo ahora, hombre con hombre, mujer con mujer y todos juntos. Pero entiendo y comprendo que tú no creas la Biblia y no quieras seguir los dogmas o las normas y que son buenas al final para ti, que te pone Dios, ¿no? Yo no te voy a juzgar, yo voy a quererte siempre y tú vas a tenerme siempre para lo que tú necesites, porque la base de mi creencia es el amor. Pero no te puedo apoyar ni te puedo decir que está bien hecho porque no está, porque iría contra lo que Dios quiere y estaría insultando a Dios realmente, pero siempre con amor, ante toda circunstancia, porque es que no sabes detrás de lo que hay. Un asesino, fíjate,
Esto me ha costado entenderlo, yo como madre de una niña, que un violador viola una niña, eso yo era, buah, yo que amo a los niños, no veas tú, pero tengo que ir más allá. ¿Por qué? Porque Dios dice que, no, que todo comportamiento lleva una mano del diablo detrás, un algo malo. Ellos han sufrido igual abusos, entonces hay que entenderlo, ir a la raíz del problema y siempre con amor y las escrituras. No sé si me explico bien. Eso es lo que decía Josh McDowell también cuando él hablaba de la nueva tolerancia, que es la forma de responder a ello, pues con una vida cristiana de auténtico amor, como Jesús con la mujer cogido en adulterio, él no dice, yo no te condeno, pero luego dijo, vete y no peques más. No peques más. Que había pecado, pero no condenó a ella, porque, bueno, hay mucho más en esa historia, pero la cosa es que nosotros muchas veces, no nosotros personalmente, pero mucha gente en nuestro entorno de iglesias evangélicas, gente más conservadora, como dice Whitmer, podemos ser muy buenos en criticar y condenar y muy falta de amar y corregir. Y eso es lo que queremos tratar de casar la creencia correcta con la conducta correcta, como él está tratando de hacer ahí. Y eso es lo que esta asignatura va a intentar, o yo por lo menos como profesor voy a intentarlo. Habrá cosas que voy a decir y compartir que vosotros no vais a estar de acuerdo y vais a decir, ¿cómo puedo decir eso? Pero siempre lo diré con amor y con amabilidad y diciendo que tenéis derecho de ir conmigo, pero o discrepar, pero yo no voy a obligar a nadie a poner lo que yo digo para que tú puedas aprobar la asignatura. Tú pones lo que tú has estudiado, Yo tengo confianza en el Espíritu Santo y en el Señor, que si yo pongo las cosas y podéis ver lo que hay y ver lo que dice la palabra de Dios, que es como me enseñaron a mí en el seminario de Dallas hace 35 años. Mucha gente cree que tú eres dispensacionista porque fuiste a Dallas, tú eres cesacionista porque fuiste a Dallas. Digo, no, ahí nunca nos enseñaron esa cosa apenas. Nos pusieron a estudiar a los amilenialistas, a los carismáticos, a lo otro, y con la palabra de Dios al lado. Y eso es lo que nos ayudó a ver la diferencia tan grande que hay. Bueno, a ponerlo de forma sencilla. Pero la cosa es que yo no voy a obligaros a vosotros a aceptar lo que yo presento. Yo voy a presentarlo lo más claro posible y ahí está con vosotros. Y yo confío en el Espíritu Santo, que es un mejor maestro que yo, que Él va a indicaros las cosas que tenéis que ver en la palabra que Él mismo escribió, inspirando a los autores, y es su palabra. Entonces Él va a ayudar a vosotros a ver lo que tiene que ver. Y espero que será un plus para vuestra vida espiritual y para vuestro andar con Cristo, y no va a meteros en líos, porque yo voy a exponeros a cosas que igual yo incluso pensaba cuando estaba preparando eso, y si alguno de ellos decide, pues, ahí ese me gusta, yo creo que ese tiene razón, yo voy por esta línea, bueno, pues tendré la culpa de eso, pero yo creo y confío en el Espíritu Santo que vais a poder ver las cosas como son y vais a mantener una línea bíblica, histórica, ortodoxa, que creo que es lo que el Señor quiere. Y no sé, hasta ahí. He puesto otra vez en la pantalla para la semana que viene el tema que vamos a ver, la iglesia emergente, el universalismo, que lo toca Whitmer en capítulo 3, creo que es, y un poco de nuevo calvinismo. No lo menciono con ese nombre, pero voy a explicar eso, los modelos de iglesia y crecimiento. Vamos a pasar muy poco tiempo ahí. La iglesia sensible al buscador, la iglesia de propósito, cosas así. No sé, porque no lo tengo todo organizado bien todavía para la semana que viene, pero voy a procurar el martes podamos hacerlo. A mí me cuesta un montón de trabajo hacerlo de ese formato, y no aquí hablando en persona. Es muy difícil escuchar lo que tarda del audio y el vídeo, que no es instantáneamente y tal, pero si Dios quiere podamos avanzar y seguir creciendo y aprovechando de este tiempo, ¿vale? Son casi las 9, vamos a terminar aquí. Y Jessica, tú puedes despedirnos en oración, como esa es la primera vez que yo te veo, y como estás ahí, tú puedes hacer una oración de despedida y que el Señor nos cuide hasta la semana que viene. Sí, claro. Muy bien, gracias, hija. Hazlo. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor, aprendiendo de tu palabra y escuchando, Señor, lo que tú quieres para nosotros.
lo que tú quieres, Señor, en nuestras vidas como creyentes, como iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón, Señor, y una mente, Señor, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y transforme y siga hablando. Y Señor, te pedimos que en el transcurso de este curso, Señor, podamos entender lo que el profesor, Señor, nos quiere transmitir. Bendícele y llévalo a su casa, Señor, líbralo de toda enfermedad y de todo accidente, y a los que están, a Isaac también, que está ahí en el seminario, y a todos mis compañeros, Señor, y gracias por la oportunidad que nos das y el privilegio que tenemos de ser tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues si Dios quiere, nos vemos el martes a las 7. ¿Vale? Gracias. Luego. 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 Dios.